nosotros la especialista en reproducción humana asistida y ginecóloga, la doctora Giselle Fernández. Con nosotros, buenos días, doctora. Buenos días, tema? ¿Qué tema el de hoy, doctora? No puedo con usted. Doctora, sí. Recuerde que Jonathan me va a decir, doctora, no se pegue mucho a la cámara, que se corta la cabeza. Eso sí, es verdad. Es que se me olvida siempre. Es que quiero mantener esa cercanía. Ella se emociona. Y me pego. Sí, pero ya yo me veo bien. Ahí usted se ve bien. Sale la diadema y todo. Sí, no, estamos modelando de Devo Store estas diademas bellas, preciosas, señores, sigan esa cuenta. Fabuloso. Hoy vamos a hablar en Madre Paso a Paso acerca de aborto espontáneo recurrente. ¿Es posible ser madre? Wow, doctora, qué tema el de hoy. Y me gustaría preguntarle, ¿por qué suceden los abortos? ¿Hay un por qué? Sí, definitivamente hay muchísimas causas, que es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, sobre por qué suceden los abortos. Primero, quiero enfatizar que la definición de abortadora recurrente o pérdida recurrente de la gestación ha cambiado. Anteriormente, se entendía que una mujer necesitaba ser investigada o evaluada después de 3 abortos. La OMS recomendaba que la mujer que tuviera 3 abortos o más ya tenía que acudir a un especialista, pero ya eso cambió. Ya se considera una abortadora recurrente una mujer que tenga 2 abortos o más antes de las 20 semanas. Entonces, lo más importante cuando nosotros tenemos abortos de manera recurrente es determinar cuál es la causa, porque hay un sinnúmero de causas que te pueden conllevar a un aborto. Las causas principales de un aborto principalmente son las genéticas. Hay causas, por ejemplo, genéticas que son propias del embrión. Por eso es importante que cada vez que una mujer tenga un aborto, que eso sucede poco aquí, se le haga un estudio al material embrionario. Es decir, que no simplemente se le haga biopsia, estudio histopatológico, a los restos del aborto, sino que se estudie genéticamente a ver si el problema estuvo en el bebé o el problema lo tienen los padres, que no necesariamente el hecho de que tú tengas un aborto tiene que ver relacionado únicamente con el bebé, puede estar relacionado con una alteración en uno de los padres. Entonces, ¿cómo eso uno lo sabe como especialista? Primero, investigando los restos de ese aborto que tenemos genéticamente. Y luego nos vamos a estudiar a los padres, a ambos padres, genéticamente también. El 90% de los abortos que ocurren es porque hay una inviabilidad. Ese feto, ese embrión, no es viable con la vida, tiene una incompatibilidad que no va a permitir que sobreviva. Por eso también tenemos muchas veces mortinatos. Cuando pasan las 20 semanas y llegan a ser, y es una alteración genética importante, puede que no sobreviva más allá de los primeros días de nacido. Una vez que uno descarte la parte genética, se debe investigar la parte anatómica de la paciente, que es una de las causas más comunes también. Con esto me refiero a que hay que ver si la paciente tiene algún mioma que altere la anatomía de ese útero y que no permita que ese embarazo evolucione. También hay que investigar si tiene algún proceso, por ejemplo, algún tabique que haya que quitar. Son anomalías mullerianas, pero que se pueden corregir. Hay que ver también los factores endocrinos. Hay factores tan sencillos como, por ejemplo, una diabetes maltratada. Si la paciente es diabética y no se trata, eso puede conllevar a un aborto. Pero también, si yo tengo una paciente con un síndrome de ovario poliquístico, que conlleva a que ella tenga una resistencia a la insulina grave o que tenga un hiperandrogenismo, todo eso, si no es tratado de manera conjunta con un endocrinólogo, está asociado también a abortos recurrentes. Hay, por ejemplo, problemas tiroideos, como por ejemplo la presencia de anticuerpos antitiroideos, que es un factor, aparte de endocrino, inmunológico,
que está asociado también a abortadoras recurrentes, por eso es importante en la investigación de esta paciente mandar a hacer anticuerpos antitiroideos, pero también manejarla en caso de presencia de esto de manera conjunta con un endocrinólogo. Pero también tenemos factores inmunológicos como son trombofilias. La trombofilia no es más que una condición que lleva a la paciente a tener una trombosis de la vasculatura del útero y la placenta que altera la circulación que llega a ese bebé. Y eso puede ser de manera adquirida o de manera hereditaria. Eso también se investiga. Es importante, Nasira, no confundir un aborto recurrente con un aborto bioquímico, que es cuando la paciente tiene un embarazo que se detecta únicamente por una prueba de orina o por una prueba de sangre, pero nunca se ve por sonografía. O sea, no se confirma sonográficamente ese embarazo. Y la paciente, entonces, luego de tener una prueba de embarazo positiva o una prueba de orina positiva, entonces tiene un aborto. Tiene una menstruación y considera que tuvo un aborto. Ese tipo de embarazo, que se le llama embarazo bioquímico o aborto bioquímico, no entra en la clasificación de abortadoras recurrentes. Tampoco las pacientes que han tenido embarazo ectópico, ni tampoco las pacientes que tienen mola. Yo hablo de embarazos que han sido determinados clínicamente, es decir, que se le hace una sonografía y se detecta que hay un embrión y la paciente, o un saco gestacional, pero que luego la paciente tiene un aborto. Los abortos se pueden clasificar porque aquella mujer que ha tenido abortos recurrentes, ¿verdad? Uno tras otro. Pero hay esa mujer que tuvo un primer aborto, pero luego un segundo embarazo, tuvo el hijo y el tercero tuvo un aborto. ¿Se puede clasificar estos abortos? Se considera una abortadora recurrente primaria o secundaria, dependiendo si hubo un bebé antes de tener los abortos. Porque las mujeres creemos, hablo de creemos porque yo soy mujer, pero las pacientes creen que porque tienen un hijo ya la posibilidad de abortar no existe. Entonces sí existe porque tú puedes tener alguna condición después de ese embarazo donde tienes un niño en casa sano, puedes tener una condición que te lleve a abortar, ya sea una diabetes, un hipotiroidismo, un síndrome de ovario poliquístico que condicione, por ejemplo, una resistencia a la insulina o un hiperandrogenismo grave. Una condición en el papá, por ejemplo, la calidad del esperma se va perdiendo con la edad. Exacto. Y existe una relación entre el ADN de ese espermatozoide con abortos recurrentes. Y eso se da, por ejemplo, en hombres que tienen una edad avanzada, hombres que fuman, hombres que son obesos, que son hipertensos, que son diabéticos, tienen un daño en el ADN de ese espermatozoide que está relacionado con abortos recurrentes. Entonces, todas esas condiciones se pueden adquirir con el tiempo. Y bueno, a esto no es solamente del hombre, también de la mujer, porque si es una fumadora, es también una mujer en sobrepeso, las condiciones físicas de ella no están preparadas. Exactamente. Por ejemplo, una mujer que tiene obesidad o sobrepeso, una paciente que tiene una diabetes que no se controla, una paciente que fuma, en gran cantidad, en poca o en gran cantidad, pero simplemente el hecho de que fuma te condiciona a tu tener un aborto. Pero también, esas son causas, pero también hay factores que te pueden condicionar a tu tener un aborto, como por ejemplo la edad. Simplemente la edad, sin tú tener ninguna de las condiciones que ya hemos hablado hasta ahora, simplemente la edad te condiciona a tu poder tener un aborto, porque con cada año que tenemos, después de los 35 años, aumenta el porcentaje de tener un aborto. Por ejemplo, después de los 40 años, es un 51% que tú tienes como mujer de tener un aborto. O sea, que tú te embarazas y ese embarazo puede terminar en un aborto simplemente por el envejecimiento de ese óvulo, que eso pasa con la edad. Que cada mujer por encima de los 40 años está más relacionada con tener alteraciones cromosómicas y por tanto, como consecuencia, un aborto. También una condicionante o un factor de riesgo es el número de abortos que tú has tenido. No es lo mismo una paciente que ha tenido 3 abortos, que ha tenido 2 abortos, a una paciente que simplemente ha tenido un aborto. Por eso las sociedades
tanto la de la americana de medicina reproductiva y la europea, ya consideran que luego de 2 abortos tú tienes que ser estudiada, porque la variante de 2 abortos, o sea, el número de abortos que has tenido ya te condiciona a tu poder tener un tercer aborto. Y Doctora, obviamente, sí, continúe. las condiciones que ya hablamos de un estilo de vida no saludable, el tú no hacer ejercicio te conlleva a tú tener un sobrepeso, a tú tener una obesidad, la dieta no saludable te conlleva a tú poder tener una resistencia a la insulina o una diabetes, el fumar cigarrillos, hay que tener muy en cuenta, la gente entiende que ser un fumador activo es lo único que te puede tener problemas. Si tú tienes una pareja que fuma, o si si vives con tus padres y tus padres fuman, tú eres una fumadora pasiva, porque estás inhalando ese humo tóxico y tiene igual repercusiones que tú que ser un fumador activo. Entonces, doctora, aquella mujer que tiene infecciones vaginales recurrentes, ¿puede ir en este renglón de abortos espontáneos? Sí, definitivamente, porque las infecciones recurrentes afectan todo el tracto genital de la mujer y pueden afectar las trompas. Como siempre yo menciono, las trompas no se ven por sonografía. Es imposible, a menos que esté muy dañada, tu ver una trompa por sonografía. Entonces, si tú tienes una infección que te afecta las trompas, que son esenciales para lograr un embarazo, y tú tienes una afectación que se llama hidrosalping, que se da a consecuencia de infecciones recurrentes, tú puedes tener un aborto, porque el hidrosalping es un líquido inflamatorio y tóxico que primero puede impedir la implantación del embrión, pero si el embrión logra implantarse, puede impedir su evolución y terminar en un aborto. O sea que las infecciones forman un papel importante en una abortadora recurrente y hay que investigarlo también. Doctor.